Estamos a 23 de marzo y vamos a hacer la presentación correspondiente. Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Domingo Navarro Dasme y hoy nos encontramos para comenzar con la cuarta versión del Club de Lectura con María José Navia. Este 2022 nos alegra cumplir 4 años consecutivos de esta actividad desde aquel lejano 2019, en que era presencial y que producto de la pandemia, hoy transitamos en la virtualidad. Esta actividad es organizada por la Biblioteca de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Facultad de Letras de la misma Casa de Estudios. Además, desde esta cuarta versión, contaremos con el apoyo de Pedro Figueroa, quien nos asistirá con la lengua de señas chilena para quienes requieran la interpretación. En esta primera sesión, la lectura y conversación se centrará en la novela Jane Eyre, publicada en 1847 por la escritora inglesa Charlotte Brontë. Obtuvo gran popularidad durante su aparición, transformándose la autora en una de las más reconocidas novelistas románticas de la época. La novela ha sido adaptada al cine, televisión y teatro en más de 30 ocasiones, desde el cine mudo hasta nuestros días. Creo que la última película fue el 2011. Y nació con el nombre de Jane Eyre, una autobiografía, escrita bajo el seudónimo de Currer Bell. Este conversatorio es guiado por la escritora y profesora de la Facultad de Letras UC, María José Navia. Nos reunimos virtualmente en directo a través de la plataforma Zoom. Posteriormente las grabaciones estarán dispuestas y disponibles en YouTube y siempre podrán volver a mirar y escuchar las anteriores sesiones en nuestra guía temática. Es una conversación informal donde todas y todos los interesados son bienvenidos. Lamentablemente, debido al formato virtual, queremos declarar que habitualmente no es posible abrir los micrófonos para la participación de los que hoy nos acompañan. Por lo mismo, sus saludos, preguntas, reflexiones o comentarios los estarán recogiendo Andrea Olivares, Alfredo Godoy, Paola Vázquez, a través de la opción Preguntas y Respuestas a pie de pantalla, y las contestaremos al término de la presentación que hace María José. Dicho esto, y como ya es tradición, haré una pequeña reseña de María José. María José Navia es autora de la novela Sun y Kintsugi, también de las colecciones de cuentos Instrucciones para ser feliz y Lugar. Algunos de sus cuentos han sido traducidos al inglés, al francés y al ruso, y han formado parte de antologías de relatos en Chile, España, México, Bolivia, Rusia y Estados Unidos. Tiene María José una maestría en Humanidades y Pensamiento Social y un doctorado en Literatura y Estudios Culturales. En el año 2017, su cuento Blanco Familiar resultó finalista del premio Cosecha Eñe, y en 2018 su libro Lugar fue finalista del Premio Municipal de Literatura. En el año 2019 obtiene el premio Mejores Obras Literarias. El 2021 ha ganado junto a Fabián Rivas la medalla Colibrí en la categoría Ficción Infantil con su libro El Mapa Secreto de las Cosas, publicado por la editorial Amanura. Y este año 2022 es finalista del prestigioso Premio Internacional Ribera del Duero en cuentos inéditos con su trabajo Todo lo que aprendimos de las películas. Su más reciente trabajo es la colaboración de cuentos Una música futura, que prontamente será llevada a la pantalla grande. A María José le encanta escribir escuchando música desde la música clásica con piano, pasando por Nick Cave, Leonard Cohen, David Bowie, que me encanta, hasta grupos como Florence and the Machine y Taylor Swift. También es una invitada, recurrente al programa Del Fin del Mundo, que conducen Ana Josefa Silva junto a Marco Antonio de la Paz, y como ellos lo han llamado, villana invitada, a lo Batman, es decir, en su rol de crítica literaria y entrevistadora. Es una activa personalidad en las redes sociales, especialmente en Twitter, y es columnista de la revista de libros del diario El Mercurio y en The Clinic. Para nuestra comunidad UC, contamos con algunos títulos en formato digital de María José, los cuales a través del enlace que les compartiremos en breve, podrán acceder a ellos en el catálogo de bibliotecas UC. Y ahora, en voz de Jane, no soy mentirosa. Si lo fuera, le diría que la quiero mucho y, sin embargo, le digo francamente que no la quiero. Me parece usted la persona más mala del mundo, después de su hijo John.
Y este libro puede dárselo a su hija Georgiana. Ella sí que es embustera, y no yo. Adelante, María José. Muchas gracias, Domingo, por la presentación. Cada vez es más larga, hay que reducirla. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Esta es la primera sesión de nuestro club de lectura de este año 2022. La primera vez también que contaremos con interpretación a lengua de señas chilena, así que muchas gracias a Pedro por estar aquí. Yo a veces hablo un poco rápido, así que estaré tratando de hablar más lento en esta oportunidad para que la interpretación pueda salir de la mejor manera posible. Voy a compartir la pantalla para mostrarles un PowerPoint, una presentación. Como saben, aquellos que han venido constantemente al club, la presentación es más que nada para ir marcando los tiempos y los temas. No tengo gran talento para hacer presentaciones PowerPoint, pero aquí vamos. Antes de empezar, quiero decir algo que me gusta decir antes de cada sesión, para aquellos que se nos estén uniendo por primera vez, y es que una novela como esta podría darnos que hablar por meses, por años. O sea, podríamos dedicar el club completo y por muchos años hablar solamente de esta novela. Nosotros vamos a tener una hora, un poco más, para conversar el día de hoy, entonces, por supuesto, vamos a tratar de tocar la mayor cantidad de temas posibles, pero obviamente hay muchas cosas que van a quedar fuera. Por eso siempre invitamos a que puedan ir dejando comentarios que se van a ir recogiendo durante la presentación para poder responderlos o reflexionar sobre ellos al final, también sus preguntas, y por supuesto siempre dejamos mi correo electrónico también por si hay preguntas que se les ocurran después de esta sesión. Entonces, como bien dijo Domingo, la primera sesión de nuestro club de lectura es sobre la novela Jane Eyre de Charlotte Brontë. Y quería explicarles un poco la razón de la elección de esta novela. Este año el club de lectura tiene un tema, así como el semestre pasado el tema era la literatura de horror, de ciencia ficción, cuentos e historias extrañas. En este caso decidimos tener como eje para nuestro club de lectura la idea de los viajes en el espacio. Que no significa solamente un viajar al espacio exterior, unirse a otro planeta o tomar una nave espacial, sino que viajes en distintos tipos de espacios, espacios domésticos, espacios más raros, espacios fantásticos y así. Ciudades, por supuesto. Entonces, por eso el subtítulo, Casas, Ciudades y Tránsitos. Esto se divide en 2 semestres y esta es la cartelera, la que ven en sus pantallas, es la cartelera para el primer semestre, donde nos vamos a centrar más que nada en la figura de la casa. En la segunda parte del año, el segundo semestre, que ya lo anunciaremos más adelante, el centro va a estar más dado en la idea de la ciudad. Y en ambos casos vamos a hablar de tránsitos. En el caso de las novelas de casas, vamos a hablar sobre los tránsitos hacia estos lugares, dentro de esos lugares, la posibilidad que tienen los personajes de moverse o no. Va a ser una forma para nosotros entrar en los distintos textos. Tenemos 4 novelas para este semestre. Primero comenzamos con Jane Eyre, nos reunimos el 23 de marzo. El 20 de abril seguimos con La maldición de Hill House, o La maldición de la casa Hill, de Shirley Jackson. Luego seguimos con Casa de Campo, del escritor chileno José Donoso, y terminamos con Piranesi, de Susana Clark. Se los dejo porque nuestra forma de analizar Jane Eyre va a ser fijándonos mucho en el tema de la casa, y por eso puse aquí atrás mío una de las locaciones en las que se ha filmado Jane Eyre, donde se filma la casa donde ella llega a trabajar, que se llama Thornfield Hall. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago en el club es dedicarme más que nada a la obra, más que a la vida o los detalles biográficos de los autores, pero hay algunas cosas sobre Charlotte Brontë que creo que es importante saber. Bueno, Charlotte Brontë, una escritora inglesa, nace en 1816, muere en 1855, un par de semanas antes de cumplir los 39 años.
ella muere por problemas relacionados con su embarazo. Tuvo un embarazo muy, muy malo, con muchas náuseas que no se le tomaron demasiado en serio y la dejaron ahí reposando y finalmente murió y no alcanzó a tener a su bebé. Su vida va a estar marcada desde siempre por la presencia de la muerte, porque le va a tocar vivir la muerte de su madre, va a quedar luego a cargo de su padre y de sus hermanos, la enfermedad de dos de sus hermanas y su muerte, y luego la muerte de todo el resto de sus hermanos ya un poquito más adulta. Ella va a ser la última de sus hermanos en fallecer, y ese peso también se va a marcar en su ficción. Charlotte Brontë, bueno, y sus hermanas son muy conocidas, mucha gente dice que son la primera familia literaria, ¿no? Es la primera familia literaria, las tres hermanas escritoras, publican con seudónimo, como bien comentaba Domingo, y Charlotte Brontë figura como una suerte de agente literaria, porque es ella la que se encarga, ¿no?, de juntar los poemas de sus hermanas, de llevarlos donde una editorial, de pagar, porque tuvo que pagar para que estos textos fueran publicados, y luego seguir insistiendo, después de publicar los poemas de sus hermanas, para que todas publicaran novelas, ¿no? Y así vamos a tener la única novela de su hermana Emily Brontë, que es Cumbres Borrascosas, de la cual también hemos tenido sesión en este club de lectura en el pasado, y también Agnes Grey, la novela de Anne Brontë. Pero algunos datos más que nos sirven, sobre todo para relacionarlos con la obra que vamos a analizar. Las hermanas Brontë desde muy pequeñas escribían. Una de las anécdotas que se cuenta de su vida es que en uno de sus viajes, en uno de sus paseos, el padre de las hermanas Brontë, también hay un hermano, Branwell, que fue el gran fracaso de la familia, había muchas esperanzas puestas en este hombre, ¿no?, el único hijo de esta familia, y sin embargo fue un hijo que nunca fue capaz de sobresalir, trató de ser pintor y no le resultó, se metió en muchos malos negocios y dilapidó gran parte del dinero de la familia, cosa que hizo que luego estas hermanas Brontë no pudieran armar su propia escuela, que fue uno de los sueños que ellas tuvieron en algún momento, porque no estaba el dinero. Tuvo algunos amoríos que también le trajeron mala reputación a la familia, entonces fue una figura bastante complicada. Pero le debemos, entre comillas, algo muy importante, que fue el inicio de esta vocación literaria, a raíz de un detalle muy pequeñito. En uno de sus viajes, el padre de las Brontë y de Branwell trajo de regalo unos soldaditos de juguete para su hijo, y los soldaditos se los repartieron entre las distintas hermanas y jugaban, y una cosa que se les ocurrió como parte de ese juego fue empezar a escribir historias sobre esos soldaditos y empezar a escribirles historias para que los soldaditos las pudieran leer. Entonces se dedicaron a hacer libritos en miniatura, libritos muy pequeñitos, donde iban escribiendo estas historias que pasaban generalmente en reinos fantásticos, y generaban estos mini libritos para que los soldaditos, piensen, unos soldaditos de juguete, pudieran leer. Hay algunos estudiosos que dicen también que la razón de este tamaño tan pequeño era porque el papel era muy escaso en esa época, entonces era más fácil, ¿no?, hacer libros pequeñitos que hacer un libro más grande. Pero lo interesante es que se empieza a desarrollar esa actividad creadora, de creación de mundos fantásticos, de estar siempre escribiendo. Las hermanas Brontë se educan en la casa durante gran parte de su vida, hasta que en un momento su padre decide enviarlas a un colegio, a una escuela, y esa escuela fue la base o la inspiración para la escuela que luego aparece en Jane Eyre, ¿cierto? Lowood, ¿cierto? Este lugar donde mandan a la pequeña Jane y donde sufre de todo, ¿no? O sea, por una parte está muy feliz de poder salir de esta casa, donde vive con su tía y con sus primos, un poco como un acto de caridad, porque su madre, su propia madre falleció, y entonces queda al cuidado de esta familia. Su tío la recibe y sin embargo muere
poco tiempo después y le hace jurar a su mujer, ¿no? Como en el lecho de muerte, él le hace jurar a su mujer que la va a cuidar y que la va a tratar como si fuera una de la familia, cosa que cumple más o menos nomás, digamos. Pero bueno, el tema es que ella va, ¿cierto? Charlotte Bronte y sus hermanas van a esta escuela y tienen condiciones bastante lamentables, de poca higiene, mucho frío, mala alimentación, y empieza a pasar que se empiezan a enfermar las distintas niñas, ¿no? Mandan a las dos primeras hermanas de esta familia, se enferman de tuberculosis, mueren, y luego van a sacar a Emily de ahí, van a sacar a Charlotte, que luego va a regresar a continuar con sus estudios, ¿no? Pero va a generar ese primer acercamiento a esta comunidad y este primer acercamiento a esas condiciones de vida y de educación de las niñas tan terribles, ¿no? Que va a ser algo que ella va a retratar en Jane Eyre y le va a traer muchas críticas e incluso denuncias, amenazas de todo tipo por estar retratando así las condiciones de este lugar, ¿no? Pero era un intento bastante valiente de mostrar lo que estaban sufriendo estas niñas. Las hermanas Bronte también, como les decía, siguieron escribiendo. Charlotte Bronte funcionó a manera de agente literaria y fue la que primero les dijo que reunieran sus poemas. Ella encuentra unos poemas que escribió su hermana Emily y le parece que son muy buenos y decide que armen una colección de las tres hermanas. Emily se pone furiosa porque ella era una mujer muy reservada y estos textos que ella escribía eran muy secretos para ella y solo se los compartía a su hermana Anne, pero Charlotte los lee sin su permiso y decide armar esto. Finalmente las convence a las tres, pero solo con la imposición o con la idea de que sean publicadas bajo seudónimo y bajo seudónimos masculinos. Como tú bien comentabas, en el caso de Charlotte Brontë, su seudónimo fue Curris Bell, y lo interesante es que las tres autoras toman también seudónimos como hermanas, porque cada una podría haber escogido un seudónimo distinto, pero todas se dejan el apellido Bell en vez de Brontë, ¿no? Como compartiendo la inicial, y todas asumen un nombre, un seudónimo, con la inicial de sus nombres, ¿cierto? Entonces, Currer Bell para el caso de Charlotte, Ellis Bell para el caso de Emily y Acton Bell para el caso de Anne, ¿no? Entonces van a ser estas tres hermanas y lo primero que se publica son estos poemas, y dice la leyenda que si bien fueron bien recibidos, solo vendieron 2 ejemplares, que es como algo para guardarse cuando uno le va mal en las ventas de los libros, pensar que las hermanas Brontë en su primer libro vendieron solamente 2 ejemplares. Lo que sí, después, una vez que empezó a tomar fama, sobre todo Charlotte, se volvió a imprimir y ya se les prestó una atención distinta. Pero interesante que se publican esos 2 ejemplares, pero quedan, al ver el libro, dicen los que han estudiado a estas autoras, se sintieron como envalentonadas a seguir publicando. También Charlotte Brontë haciendo siempre las conexiones con los editores, con las distintas editoriales que existían, porque su hermana, sobre todo Emily, era casi patológicamente tímida, entonces tenía que ir ella a ser la vocera de esta familia, si bien Charlotte Brontë tampoco es que fuera la más extrovertida de la vida, pero es lo que le tocó y lo hizo muy bien. Y entonces lo que ella hace es juntar una novela de cada una de sus hermanas y de ella misma, y entonces presenta Cumbres Borrascosas, como les decía, de Emily, Agnes Grey, de su hermana Anne, y ella no manda a Jane Eyre en un primer momento porque todavía no existía, sino que la novela que manda se llama El Profesor, y que fue la primera novela que escribió, y sin embargo no gustó. Y es interesante porque no gustó en ese momento, y luego cuando ya se hizo famosa Charlotte Brontë, intentó muchas veces que le publicaran esa novela y siempre se encontró con negativas. Finalmente la novela se publicó póstumamente, la que fue la primera novela de Charlotte Brontë. Y entonces, una vez que
le aceptan los dos primeros, los libros de sus dos hermanas, no le aceptan el de ella. Ella decide retomar otra historia que estaba escribiendo, que es la de Jane Eyre, y publica entonces esa. Y va a ser por lejos la novela que va a tener más éxito cuando se publican, ¿no? Va a ser la que tiene más éxito así por lejos, porque de hecho, sobre todo la novela de Emily Brontë, Cumbres Borrascosas, que uno ahora piensa es una obra maestra, ¿cierto? Y es un clásico de la literatura, una vez que se publicó no fue entendido, se pensaba que era casi una novela medio diabólica, muy violenta, las reseñas eran muy complicadas, Charlotte se iba como a disculpar después con los editores por haber mandado esta novela, tratando de disculpar a su hermana, pero también empezó a pasar que los lectores se dieron cuenta que existían estas tres autoras o estos tres personajes con estos nombres tan peculiares y empezaron a haber especulaciones acerca de quiénes eran estas tres personas. Y una de las cosas que pasó es que se empezó a difundir el rumor de que eran una sola persona que escribía, que había escrito estas tres novelas, cosa que enfureció a todas las hermanas, que todas querían, menos a Emily, de nuevo tan retraída, no quería hacer problemas por nada, pero pasó esto y entonces Charlotte decide viajar junto a su hermana Anne a Londres a presentarse a los editores para que vieran que eran personas distintas y no era solamente una persona la que había escrito el libro. Las hermanas Brontë, como les decía, la primera familia literaria, una vez que mueren todas muy jóvenes, el padre se dedica a armar una suerte de santuario, una suerte de culto alrededor de sus hijas, guarda todas sus cartas, empieza a vender pedacitos de las cartas a los fanáticos, prepara la casa como un museo, o sea, es la primera vez también que se piensa a esta familia literaria un poco como espectáculo, ¿no? Como la casa museo que se visita, el querer un recuerdito de la figura del escritor, y entonces también parece que el gen de agente literaria o manager de Charlotte Brontë venía un poco del papá, que también lo va a poner en acción una vez que mueren sus hijas, que como les decía, mueren muy jóvenes. Charlotte muere en 1855, pero anterior a eso, y con muy poquito tiempo de distancia, muere Branwell en 1848. Emily Brontë lo cuida durante su enfermedad, y una vez que muere queda tan triste y desolada, porque si bien era un hermano que era bastante terrible, y las arruinó mucho, lo quería mucho también y sentía mucha devoción por él. Entonces, una vez que fallece su hermano, ella un poco se echa a morir, no quiere comer más y se va consumiendo y finalmente también muere de tuberculosis, que no se cuida. Y Emily dormía en la misma habitación que Anne, entonces también al poquito tiempo, en 1849, muere Anne también. Y ahí se queda Charlotte Brontë de pronto con todos estos fantasmas de los que hacerse cargo, y también convertida en una figura de éxito por muchas razones. La novela fue muy bien recibida, vendió 2.500 copias de su primera edición en 3 meses, cosa que en esos tiempos era rarísimo, y le tocó pasearse, por círculos literarios, disfrutó de una cierta fama, pero falleció antes de los 39 años. Rechazó 4 propuestas de matrimonio, se hizo de rogar bastante hasta que finalmente se casa con un hombre que no le gustaba a su padre, y que eso se parece un poco también a lo que pasa en Jane Eyre, y finalmente, bueno, queda embarazada y durante el embarazo tiene estas complicaciones y fallece, ¿no? En fin, más cosas. Bueno, durante su vida, ella bueno, estudió, trabajó como profesora en distintos lugares, nunca se sintió muy cómoda con el trabajo como profesora, no se decía que no servía para disciplinar a los niños, aunque fantaseó muchas veces con abrir su propio colegio junto a sus hermanas, junto a Emily sobre todo,
Y también trabajó mucho tiempo como institutriz, ella misma, ¿no? O sea, que va a ser algo que vamos a ver en su obra, no solamente en Jane Eyre, ¿no? Que era como un destino habitual para las mujeres de esa época que debían trabajar o que querían mantenerse. Por eso también lo vemos recurrentemente en la literatura victoriana, en la literatura de la época, ¿no? La figura de la institutriz, que va, y a veces en contextos bastante complicados. Esta imagen es una de las pinturas de Branwell, de este hermano que les decía que un poco es el hermano oveja negra o desastre de la familia Brontë. Y lo interesante de esta imagen es que él aparecía ahí al medio. Ya habían fallecido las otras hermanas, que fallecen jovencitas por esta experiencia en esta escuela en muy malas condiciones. Entonces quedan estos cuatro personas vivas en la familia, y él dibuja, ¿cierto?, a sus tres hermanas y a él se dibuja en el centro del cuadro, y en algún minuto de la vida se borra, ¿no? Ahí vemos esa figura borrosa al medio, con esa suerte, parece como que se lo hubieran abducido los fantasmas, ¿no? Como con ese rayo. Y esa es una de las, y es importante porque es de las pocas imágenes que hay de las hermanas Brontë. O sea, pensemos que estamos hablando de 1800 y tanto, no es que hubiese muchas posibilidades de retratarse o de fotografiarse. Entonces son los pocos rastros que tenemos, y a mí me parece súper interesante esta imagen en donde tenemos al Branwell un poco difuminado, como la presencia que fue, ¿no? Una suerte de fantasma en la vida de las hermanas. De hecho, María José, los amigos de Tempestades y Belleza nos comentaron acerca de ese cuadro. ¿Sí? Sí, hace un minuto atrás. Ah, genial, sí. Bueno, cuando murió Charlotte Brontë, como era una autora que había ganado mucha fama, como les decía, sobre todo por Jane Eyre, empezaron a circular muchos rumores sobre su figura, sobre su persona, sobre su familia. Se hablaba de que el padre era violento, que eran todos medios locos, que tal vez era verdad, no sabemos, pero a Patrick, que era el encargado de mantener la honra familiar y el negocio familiar del que después se va a aprovechar, pidió, ¿no?, que se escribiera pronto una biografía autorizada sobre su hija, ¿no?, para que no existieran rumores circulando, publicaciones en columnas. Entonces le encarga a Elizabeth Gaskell, que es otra escritora muy reconocida y muy amiga de Charlotte Brontë, que escriba su biografía, ¿no? Entonces, y esa es una de las biografías que uno puede consultar sobre ella. Hay personas que dicen que bien, o sea, que tu biografía la escriba tu mejor amiga, pero también incluso tu mejor amiga hay cosas de ti que no sabe, y también por ser tu mejor amiga hay muchas cosas que no va a decir, ¿no? Y entonces algunos admiradores de la hermana Emily Brontë no les gusta mucho la biografía de Gaskell sobre Charlotte, porque deja muy mal a Emily, ¿no? Como media loca, media extraña, entonces, y queda muy bien Charlotte. Entonces, bueno, yo encuentro que todas las biografías hay que leerla con cierta, ¿no es cierto?, sospecha, y ver qué información tenemos y qué otra información no. Algunas de las obras de Charlotte, la primera, ¿cierto?, es Jane Eyre, pero también tiene otras obras que fueron muy importantes, Shirley y Villette, donde sobre todo va a explorar vínculos con amistad entre otras mujeres. Volvemos al tema también de la institutriz, al tema de la educación, de la enseñanza, de la subjetividad también de las mujeres, muchas veces de las malas condiciones laborales. Va a ser algo en que ella se va a fijar mucho, las condiciones materiales, las condiciones laborales, las condiciones de vida de las personas. Y la última esas tres libros se publicaron en vida, y el último, ¿cierto?, de Professor, o el profesor, se publica póstumamente, y fue esa novela rechazada múltiples veces, la frustración de Charlotte Brontë, que no lograba encontrar su lugar. Muchos críticos también dicen que la novela en realidad no es tan buena tampoco, pero es interesante sobre todo para
para ver un poco la vida de Charlotte. Ahí también tenemos la historia de una mujer que llega a hacer clases a una escuela, se enamora de un profesor, tiene una relación poco prohibida, y fue problemático porque había una base en la realidad. Charlotte Bronte trabajó un tiempo en un lugar y se enamoró de alguien allí que estaba casado, y hubo una situación un poco tensa, que de alguna manera se expresa aquí también. Pero Jane Eyre, que es de lo que tenemos que hablar hoy. Jane Eyre, publicado en 1847, como les decía, una novela que ahora la leemos como un clásico, y explora muchos temas que nos parecen clásicos, ¿no? Y sin embargo, para el momento en que fue publicada, expresó muchas cosas que todavía no se empezaban a decir. Por ejemplo, es una de las primeras novelas que se publica desde la mirada infantil, ¿cierto? Porque si bien hay otras novelas que hablan sobre los niños, muchas veces es un narrador omnisciente, hay otra manera de narrarlo y de expresarlo, pero en el caso de Jane Eyre tenemos la mirada desde la niña, ¿no? Y entramos en la novela desde su infancia. Tenemos esta figura de esta niña, además una niña muy especial, porque es una niña que no pertenece a esta familia, está de intrusa en una casa, que es algo que nos interesa sobre todo por esta discusión más grande sobre las casas, los espacios, las casas embrujadas, porque tenemos a esta casa donde ella vive y siente que no pertenece. O sea, desde el primer capítulo, si ustedes lo recuerdan, ella se esconde, no tiene un lugar con el resto de sus primos, entonces se va a un lugar apartado y se esconde detrás de una cortina a leer. Claro. Se esconde detrás de una cortina a leer porque leer es su hogar, ¿no? Ahí sí se siente acompañada. ¿Qué? Su escape. Es su escape, es su lugar, y es interesante que hayas dicho escape, porque si te fijas, los libros que lee Jane en esos momentos en que está sola y en su refugio, Son son de viaje, pues. son libros de viajes, exactamente. Claro. Son Sí, todos libros de viaje o libros sobre pájaros, sobre aves exacto. migratorias. Entonces es muy interesante que desde este espacio clausurado, donde ella no puede salir, la novela comienza con una frase, yo la tengo acá en inglés, pero si tú la tienes, que dice como, ese día no podíamos salir o no pudimos salir. Si la tienes por ahí. Ese día no se pudo pasear. Ese día no se pudo pasear, ¿no? Entonces comenzamos con esta imposibilidad de movimiento, ¿no? Como no poder moverse con libertad, que es algo que lo vamos a ver constantemente en esta novela, porque durante su infancia está en este lugar donde hay ciertos lugares donde puede estar y otros no, donde no siente que pertenece. Luego cuando vaya a la escuela también va a ser un espacio con mucha disciplina, muchas reglas, muy restringido, donde tampoco puede desarrollarse con libertad. Y una vez que llega también a su lugar de trabajo, ¿cierto? A esta casa, también la casa tiene sus temas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya vamos a llegar a esos temas que tiene esta casa, ¿no? Pero vamos a tener esta restricción de movimientos, e incluso cuando Jane está en la casa del señor Rochester, donde llega a trabajar, y ella describe el lugar donde se encuentra, donde después va a saber que se encontraba esta mujer encerrada. eh, Dice que se siente como en el cuento Barba Azul, ¿no? Y si se acuerdan, el cuento Barba Azul también tiene que ver con prohibiciones y con movimientos dentro de una casa, ¿no? Si se acuerdan, en Barba Azul hay una joven que se casa con un hombre que un día sale, si mal no recuerdo, un día sale de viaje y le deja un manojo lleno de llaves y le dice: tú puedes entrar a todas las habitaciones de esta casa, excepto a esta, ¿no? A la que abre esta llave. Y como todo cuento, obviamente, una prohibición como esa es una llamada al caos. Entonces esa mujer abre la puerta y adentro de esa habitación estaban las ex mujeres de este hombre muertas, ¿no? Y hay sangre, y entonces con el susto a ella se le caen las llaves y se mancha con sangre,
y después trata de sacarle la mancha y no puede, y va a llegar el esposo, y bueno, ya sabemos. Pero es interesante porque antes de que sepamos nada, el personaje de Jane intuye esto, y la reflexión está relacionada con un libro, ¿no? Con el cuento Barba Azul, ¿no? Que ya nos cuenta de los secretos, de violencia contra las mujeres, porque esta historia también es sobre violencia contra las mujeres. Muchas veces lo que se presta atención en Jane Eyre es la figura de Jane, y que sufre ciertas violencias, por cierto, pero también está la figura de Bertha Mason, la mujer encerrada en el ático, en condiciones muy malas, y que en el caso del libro se ve como una suerte de villana, ¿no? Como una bestia que está encerrada, una mujer loca, pero también se han hecho otras lecturas en las que se repiensa esta figura de la mujer loca, ¿no? Especialmente hay otras autoras que lo han revisado. Y también, si uno lo piensa, hay una suerte de espejo entre la figura de Jane y la figura de Berta. O sea, partimos la novela con esta niña a la que encierran en una habitación también, ¿cierto? La niña no ha hecho nada malo, sin embargo, John, uno de los niños, la golpea con un libro, además, muy simbólico, ¿cierto? La golpea con un libro y se genera ahí un mini desastre y a ella la castigan y la mandan a esta habitación roja, que es la habitación donde había muerto su tío, además, ¿no? Y cuando está en esa habitación roja, muy de casa embrujada además, ya vamos a hablar de las casas embrujadas, ella será porque ve algo en realidad o simplemente se sugestiona, pero empieza a gritar con horror y se desmaya, ¿no? Se desvanece, tiene un ataque. Y bueno, y después la sacan de allí, y lo interesante es que cuando la sacan de allí y despierta, despierta junto al fuego, que también va a ser otra imagen que relacionamos mucho con la figura de Berta, y habla con un caballero al que le confiesa que se quiere ir, que no es feliz, y gracias a eso va a terminar en algún momento en la escuela, ¿no? Pero tenemos esta figura de esta niña que es descrita además como una bestia, es descrita que es fea como un sapo, es descrita como un animal salvaje, y por eso necesita ser encerrada. Eso lo vemos al comienzo del libro. Y luego vamos a tener la figura de esta otra mujer, esta mujer que está loca, y que también la encierran en una habitación, ¿no? Entonces funciona como una rara suerte de espejo en el que Jane se reconoce, pero no se quiere reconocer realmente, y finalmente ella va a tomar el lugar de esta mujer al final de la historia, porque ella se va a casar con el señor Rochester, ¿no? Entonces, partimos con la mirada y la experiencia infantil como centro, narrada con mucha honestidad desde el punto de vista de la niña, una niña de 9, 10 años además. También tenemos el tema de la loca del ático, que va a ser un tema que después se convierte en una suerte de tópico dentro de la literatura, esta figura de la mujer encerrada, la loca que no encuentra su lugar en la sociedad y por lo mismo hay que mantenerla apartada, ¿no? Y está en un lugar escondido, ¿cierto? La loca del ático. Y lo que han visto muchas teóricas feministas, ¿no? Es esta figura en general es una mujer, ¿no? Una mujer que no calza del todo, una mujer que puede ser considerada histérica o loca, y por eso la encierran, por eso ya no puede formar parte del resto de la casa. Eh, También Jane Eyre, al igual que Cumbres Borrascosas, la novela de la hermana de Charlotte, se pueden entender bajo el concepto de literatura inmobiliaria, así lo llamó Rodrigo Fresán en algún momento, porque en ambos casos tenemos historias de casas, ¿no? Como que tienen un nombre y que son muy protagónicos. En el caso de Cumbres Borrascosas, la novela es el nombre de la casa, como si Jane Eyre se llamara Thornfield Hall, ¿cierto? Se llamara como la casa de Rochester. Aquí no, el nombre lo tiene la protagonista, pero sin embargo la casa va a ser un lugar muy importante, las casas tienen nombre y podemos ver como este juego de movernos de una casa a otra, de la casa donde vive con la tía, a esta casa donde vive con Rochester, a la casa que escapa después, ¿no? Cuando se entera de que Rochester está casado. Entonces tenemos esta figura de la casa como algo muy protagónico, ¿no? Porque es algo que guarda secretos, que guarda traumas, donde sucede gran parte de la acción, más que en exteriores, ¿no? Pensando también que estos personajes femeninos se desarrollan más o se muestran más en estos espacios domésticos, que no por ser espacios domésticos son espacios
poco interesantes. O sea, hay muchas cosas que decir sobre los espacios por los que transitan estos personajes. Por lo mismo, también la novela habla sobre el lugar de la mujer, cuál es su lugar, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Es una novela bastante conservadora en muchos sentidos, si bien a mí me parece una gran novela, es una novela que es bastante conservadora, termina con el matrimonio, o sea, ella no se revela y se va a perseguir sus sueños, sino que va a volver a buscar a Rochester cuando ya... cuando ya su mujer ha muerto, entonces no está ese impedimento para casarse, y a recibirlo en calidad de ruina, al igual que la casa. Así como la casa está en ruinas, el señor Rochester también está en ruinas hacia el final de la novela, como si fuera también un espejo de la casa, ¿no? Como si estuviera también íntimamente conectado con la casa, que es algo que vemos en, no sé, en cuentos de Edgar Allan Poe también, como la caída de la casa de Usher, ¿cierto? Esa figura de la casa que representa también la institución familiar y luego la decadencia de esa institución familiar, ¿cierto? O la degradación de una historia familiar. En este caso, Bertha Mason, ¿cierto?, quema la casa, o eso es lo que dicen. Dicen también que el señor Rochester trata de salvarla del fuego y en eso queda ciego y pierde un brazo o una mano, ¿no? Y entonces cuando llega Jane, llega a salvarle la vida, que es algo que también funciona a manera de espejo, porque ella también le salva la vida anteriormente, ¿no? Cuando están en la casa, en una de las primeras ocasiones en que ella se da cuenta de que algo raro está pasando en esta casa, es porque siente olor a quemado y se da cuenta de que viene de la habitación del señor Rochester, de su patrón, ¿no? Y cuando llega se están quemando las cortinas de la cama, el señor está durmiendo, y él lo salva, ¿no? O sea, le tira agua a las cortinas y le salva la vida. Y ese va a ser uno de los momentos también de conexión entre él y ella, ¿no? Ese momento en que le salva la vida. Y antes, la primera vez que lo ve y que lo conoce sin conocerlo, también hay un accidente, ¿no? En que su patrón se tuerce un tobillo, se tuerce un pie, ¿no? Entonces tenemos esos momentos que se van repitiendo, y cada vez además con alguna variación, y una de las más interesantes que se va a repetir también es la presencia del dinero, ¿no? Al principio, cuando Jane se la muestra como una intrusa en la familia, en la casa donde vives, dicen, porque tú no tienes dinero, tú no deberías tener ropa, tú deberías estar mendigando en la calle, le dice el niño, ¿no? Y le saca, las sirvientas, todo el mundo le saca en cara que ella no tiene dinero para pagar, ¿no? Y luego ella va a ir a la escuela, va a buscar su trabajo, y cuando se va de la casa, porque se iba a casar con el señor Rochester, y finalmente no lo hace porque le dicen que existe esta otra mujer y ella no quiere ser que él sea bígamo, ¿no? Porque en esa época además, sobre todo, muy mal visto era condenarse, entonces ella lo abandona y se va, y en ese intertanto ella va a heredar mucho dinero. Entonces cuando ella llega al final de la historia, vemos que ella ha ido ascendiendo, ella ahora tiene un buen pasar, tiene independencia económica, mientras que el señor Rochester lo ha perdido todo, e incluso su cuerpo está mal formado, ¿no? Entonces vemos también esa relación. Otra cosa que va a ser muy famosa de esta novela es que tiene una línea que es como esas líneas que se repiten siempre en la historia de la literatura, las grandes líneas, las famosas líneas, que es, en inglés es reader, I married him, pero significa lector, me casé con él, ¿no? Y esto es interesante por distintas razones. Primero, por el derecho de tomar la palabra. Pensemos, esta es una novela del siglo XIX, escrita por una mujer, está publicada, como bien decía Domingo, como Jane Eyre, una autobiografía, algo que luego se sacó de ediciones más contemporáneas de nosotros. O sea, si ustedes miran su edición, en general, la mía, por ejemplo, ya no lo dice, ¿no? Se lo sacaron en algún momento, y muchas veces, ¿no sale, Domingo? No sale. Claro, se sacó porque también lleva confusiones, y pensemos sobre todo cuando fue publicada con seudónimo masculino. Era raro que una biografía que se pone con seudónimo masculino dijera Jane Eyre, una autobiografía, ¿no? Había un juego ahí muy interesante. Y yo les comentaba alguna vez cuando hacíamos clases de sesiones sobre Virginia Woolf,
que ella también muchas veces a Orlando y a otros de sus libros les ponía una biografía, y luego en las bibliotecas, en las librerías, los ubicaban en la sección de no ficción, en la sección de biografía, y los libros no se vendían. Entonces también puede haber sido por razones un poco comerciales. Pero Jane vuelve una y otra vez sobre la idea de su de que esta es una autobiografía, y está muy clara que la va contando, y ella, que no tiene un lugar, ¿cierto? O que nace sin un lugar, que nace sin familia, que nace y que vive de intrusa en una casa donde siente que no la quieren y donde se siente menos, toma el poder de la palabra, ¿no? No deja que otro cuente la historia por ella. No tenemos un narrador en tercera persona. Es importante que ella asuma la palabra y se tome la palabra. Y ella cuenta su historia, ¿no? Obviamente que ella cuente su historia va a hacer que uno tome las cosas con distancia, porque cuando uno cuenta su historia también resalta ciertas cosas y no otras. Uno podría pensar todos los horrores que le pasaron, tal vez lo está exagerando, tal vez la tía no era tan mala, ¿no? O tal vez ella no era tan buena, ¿no? Pero está esa idea de yo soy Jane Eyre, ¿cierto? Yo cuento mi historia, y por eso es importante también que el título sea Jane Eyre, y no Thornfield Hall, no El amor de mi vida, o cualquier título de fantasía, ¿no? El título es el nombre, porque es importante decir su nombre, ¿no? Como yo estoy aquí, este es mi lugar, esta es mi historia, ¿no? Y una de las cosas que hace ella mientras va contando su historia, es dirigirse al lector o a la lectora insistentemente, ¿cierto? Lector generalmente se traduce como lector, pero puede ser lectora, lectore, ¿no? Uno lo podría traducir ahora de distintas maneras, pero lector, hice esto, lector, hice esto otro, buscando ese cómplice y sabiendo que alguien la va a leer, ¿no? Que eso también es una gran muestra de confianza, pensar, ok, hay alguien del otro lado. Este es un diálogo, este es una invocación a un otro fantasmal que no veo, pero que yo sé que está ahí. Lo mío vale la pena, alguien lo va a escuchar. Lector, hice esto. Lector, me casé con él, ¿no? Entonces, y es importante porque desde el comienzo de la novela, lo que hablábamos al principio, de los primeros capítulos, lo primero que sabemos de Jane es que es una gran lectora y que le gusta leer y que leer la salva, ¿no? Va a ser una de las primeras cosas que sabemos de ella, ¿no? Y los libros le van a traer felicidad y también le van a traer dolor. A ella la golpean con un libro en la cabeza, o sea, lo que les comentaba antes. Entonces, pero su lugar como lectora, ¿no? Es su primer lugar. En ese escondite, detrás de la cortina, ese es su lugar, donde ella puede leer. Y cuando ella después se despierta, después de su ataque, lo primero que pide es un libro, y pide Los viajes de Gulliver, como tú decías, novelas de viajes, ¿no? Entonces, el lugar de la lectura como el lugar propio frente a un mundo que está siempre cambiando y que puede ser muy adverso, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho de esta novela, ¿no? La figura de la lectora. Y además, esa complicidad con lector, ¿cierto? Me casé con él. Y también muchos críticos llaman la atención sobre esa frase porque no dice él me propuso matrimonio o nos casamos, dice me casé yo, ¿cierto? Y en inglés se marca más porque está el yo me casé con él, ¿cierto? No dice nos casamos, yo me casé con él, ¿no? Fue mi decisión, yo tomé la decisión después de toda esta vuelta de telenovela que nos dimos con la historia, ¿no? Después de todas estas cosas que pasaron, incluso con el señor Rochester en un estado muy calamitoso, yo tomé la decisión y yo me casé con él, ¿no? Lector. Porque le podría hablar a Dios, le podría hablar a su madre muerta, podría dirigirse a otra persona, pero es interesante que se dirija al lector, que esté tan consciente de esto es algo que cuento, esto es algo que alguien va a escuchar y que tal vez le va a servir a alguien. Entonces, el derecho a tomar un lugar, el derecho a tomar, y si no hay un lugar, el derecho a tomar la palabra, ¿no? Y en la palabra encontrar tu lugar. También otro de los temas que va a ser importante es lo que les comentaba antes sobre la importancia del dinero, que va a ser una marca que va a estar siempre rondando, un fantasma que va a estar siempre rondando la figura de Jane, ¿no? El no tener y finalmente el poder tener cierta herencia, que es algo que después vamos a ver más adelante en escritoras como Virginia Woolf, cuando habla del cuarto propio, la importancia no solo de tener un lugar, sino que también de tener independencia económica, ¿no? Entonces,
Jane, cuando logra eso, cuando logra esa independencia económica, es cuando finalmente se siente con el poder suficiente para decir, tomo esta decisión, yo vuelvo a este lugar porque siento esta llamada extraña, ¿cierto? Vuelvo a este lugar, me reencuentro con este señor y decido casarme con él, ¿no? Y se lo cuento a mi lector que me ha acompañado durante todo el camino, ¿no? Como esas, como en esas series que miran a la cámara de pronto, ¿no? El personaje y rompe la pared. Así, esa mirada es ese momento en que de pronto la narradora se dirige hacia nosotros. Y bueno, y la importancia del dinero como forma de generar esa independencia, de lograr esa autonomía en el personaje de Jane, y cómo ese cambio de suerte tiene mucho que ver con eso, con el dinero y con la situación económica, que va a ser algo que va a ser fundamental en muchas de las historias. Otra cosa que quería conversar, pensando en el tema general de nuestra temporada, por decirlo, de nuestro calendario, es si podemos pensar esta casa, ¿cierto?, donde llega a vivir esta mujer, como una casa embrujada, ¿no? ¿Qué es lo que constituye una casa embrujada? Porque muchas veces cuando pensamos en casas embrujadas, y vamos a ver una casa embrujada en la próxima sesión, esa casa sí está embrujada de verdad, con fantasmas, ¿no? Pero en el caso de Jane, tenemos estas casas que parece que pasa algo raro, ¿no? En la primera casa en la que vive está la idea de este cuarto rojo, esta habitación roja, donde murió el tío, donde parece que pasan cosas, donde ella siente algo sobrenatural, ¿no? Que no podemos estar seguros que pasó. Y luego cuando ella llega a esta casa, a Thornfield Hall, cuando le hacen un recorrido por la casa, y en un minuto pregunta si en la casa hay fantasmas, no sé si te acuerdas, Sí, Domingo, ella pregunta, ¿hay fantasmas? Le dicen, no, que como no hay fantasmas, seguro que no hay fantasmas, no. Es una cosa que ella le preocupa, exactamente. y que no es una pregunta, no sé, si tú me invitas a tu casa, yo no te voy a preguntar, Domingo, si hay fantasmas en tu casa. Es muy rara la pregunta. Sin embargo, es de las primeras cosas que pregunta Jane. Yo te voy a pedir que pases sin ningún problema, no hay nada que... Claro, entonces es interesante porque está ese fantasma que le viene de su manera de vivir anterior, ¿no? Ella vive en esta casa de chica donde está este rumor de que hay esta habitación donde pasan cosas, entonces ella va con ese esquema a este otro lugar. Y es muy interesante porque pregunta, le dicen que no hay fantasmas, y sin embargo de a poquito se va insinuando que hay algo raro. No es un fantasma, aunque sí, de alguna manera tiene que ver con un pasado traumático, algo que se quiere enterrar, algo que no quiere que se vea, ¿no? Entonces, y al principio, si te acuerdas, Domingo, y los que nos están escuchando, lo primero que ella escucha es una risa, ¿cierto? Claro, Es lo justamente estaban bajando del techo, ¿no? uh-huh. Con la ama de llave y se siente esa risa y la ama de llave le dice, no, es la Grace, empleada, sí. claro, Poole. Entonces, bueno, ok, queda ahí. Claro, entonces tenemos esa risa y esa justificación, pero lo interesante de esa risa es que los sonidos, y yo creo que esto tal vez lo hablamos en alguna sesión anterior, los sonidos tienen una característica muy fantasmal, porque los sonidos atraviesan los espacios, ¿no? O sea, Claro. yo puedo, si es que alguien se pusiera a escuchar la radio acá afuera, se escucharía aquí, ¿no? Aunque tenga la ventana cerrada, aunque esté la puerta cerrada, los sonidos no piden permiso, atraviesan las puertas, ¿no? Como un fantasma, ¿no? Como esta imagen de un fantasma que atraviesa todo, que puede invadir todo. Entonces es muy interesante que lo primero que veamos, o sea, de hecho no lo veamos, lo primero lo escuchamos. Antes que cualquier otra cosa, nosotros escuchamos la risa. No es que vemos a una figura blanca, una figura espectral, fantasmal. Nosotros escuchamos. Y durante mucho tiempo va a ser a través del oído que Jane va a darse cuenta de que hay algo raro que está pasando, ¿no? Porque hay una risa que es extraña, se la describe como una risa demoníaca a tiempo, ¿cierto? No es una risa casual. Y luego ya van a empezar las apariciones un poco más complicadas, ¿no? De saber que hay una presencia, que hay un movimiento, pero durante mucho tiempo este acoso fantasma tiene que ver con los sonidos. Por otra parte, la idea de una casa embrujada
es importante revisarla en relación también al género, ¿no? O sea, lo que es una casa embrujada para un personaje femenino o para un personaje masculino, ¿no? Porque tiene también que ver con la capacidad de irse de esa casa, ¿no? Porque si uno tiene la capacidad, como el señor Rochester, ¿no? Que iba muy de vez en cuando a esta casa, ¿cierto? Hasta que llega Jane y entonces ahí se empieza como a quedar por más tiempo porque hay un interés, pero antes de eso pasa muy poquito, no quiere estar ahí y puede hacerlo porque él es un hombre que tiene todos los recursos, puede llegar y salir cuantas veces quiera y no pasa nada, ¿no? Pero en el caso de una mujer, especialmente una mujer como Jane, no es llegar e irse a donde tú quieras, ¿no? Ese movimiento tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? O sea, ella no puede irse de la casa de su tía. Ella está obligada a vivir ahí con su tía porque sin su tía, por mucho que no la quiera, se muere de hambre, Claro. ¿no? Entonces, está obligada a estar ahí, perdón, está obligada a estar ahí. Lo Era mismo como cuando, como el señor Darcy, que claro, quería ir y venir y estar una temporada afuera y dejar la casa sola. claro, o sea, lo puede dejar la casa sola, porque siempre hay mujeres cuidando esa casa, ¿no? Y cuidando a los niños, pero los hombres van a ir, en las novelas de esta época, ¿cierto? Pueden irse. Entonces, no alcanza a tener ese influjo sobre los personajes, pero estas mujeres sí se ven atrapadas. Entonces, el espacio de la casa no necesita que haya un fantasma real, pero solamente porque está esa imposibilidad de movimiento, esa falta de libertad, hace que estos espacios domésticos se vean cargados de un aura como opresiva, ¿no? Porque ¿a dónde te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? ¿No? De aquí. Entonces, y cada vez que tenemos estos tránsitos de parte de Jane es con gran dolor y sufrimiento, no es cuando ella se va de la casa es con mucho dolor, digamos, se va y lo pasa muy mal, ¿no? Entonces vemos también eso hasta que decide regresar y ya la casa está en ruinas y entonces tal vez puedan construir algo nuevo o tal vez va a terminar ella encerrada en el ático en 5 años más, no sabemos. ¿Cierto? Tal vez en 5 años más este hombre la va a considerar loca y la encierra a ella, ¿no? Lector, me encerraron. No, pero es que, o sea, digo, como está eso, ¿no? Está esa amenaza constante y que tiene que ver también con la figura de esta mujer encerrada en el ático. Esa mujer encerrada en el ático no se puede ir, ¿no? Y no se puede ir porque su marido la encerró porque dijo que está loca y es un peligro para la sociedad. Porque él lo dijo, Claro. ¿no? Entonces, uff, ¿cuántos temas se nos abren ahí, no? Él decide que ya no quiere a esta mujer y la encierra en una torre y dice que está loca y nadie lo va a contradecir, ¿no? Entonces, estas casas que bajo el influjo de estos señores se vuelven una casa embrujada, o se pueden volver una casa embrujada, ¿no? Entonces, interesante para pensarlo como, ¿qué es una casa embrujada, finalmente? ¿De qué depende? ¿De qué factores? ¿Qué tiene que pasar para decir que una casa está embrujada? ¿Es solamente que aparezcan seres sobrenaturales? ¿O es que es un lugar donde se dan violencia, donde se dan abusos, donde pasan cosas malas, ¿no? Bueno, la imagen que aparece ahí es la imagen de una de las últimas películas que se hizo de Jane Eyre. Yo también tengo otra versión de esta casa, y en general siempre se la muestra como una casa muy señorial, no es la casa como la figura de casa embrujada que les mostré ahí. Si ustedes ven la portada de La Casa de Hill House, que es la próxima novela, sí es una casa que también la dibujan, que da mucho miedo, pero en el caso de Jane Eyre no. Y si se fijan también en las portadas de Jane Eyre, por lo general sale ella, sale la mujer, salen flores, pero no se muestra la casa como esta presencia, y sin embargo la casa tiene mucho de protagonismo en esta película, en esta novela. Como les decía, se ha adaptado varias veces Jane Eyre, tanto al cine como a la televisión. Está la versión más clásica, que es con Orson Welles como el señor Rochester, yo no las he visto porque me asustó ver las adaptaciones de los libros que me gustan, aunque quedé con mucha curiosidad después de investigar un poquitito. Y claro, cada una de las versiones, por supuesto, adopta cosas, saca otras. Hay muchas que se concentran
en la relación romántica y dejan de lado las cosas más siniestras, se saltan se saltan grandes pedazos, hay algunos que no le prestan tanta atención a la parte de la infancia de Jane, que para la novela es súper importante porque de hecho comienza por ahí. La última adaptación cinematográfica, según entiendo, cambia el orden, o sea, comienza cuando Jane se escapa de esta casa y luego va contando hacia atrás. En general las otras sí parten en orden cronológico. La primera Jane Eyre, la que les pongo ahí la antigua con Orson Welles, es la que más rescata el espíritu gótico de la historia. Vemos claramente, hay un montón de rasgos de la literatura gótica en Jane Eyre, así como también hay rasgos victorianos, hay rasgos románticos, podemos ver muchas cosas, pero está esa oscuridad, está esa casa que guarda un secreto que tiene que ver con una represión, con algo que es siniestro. Sigmund Freud, el psiquiatra, tenía un concepto muy famoso que es el concepto de lo siniestro, y él decía que algo siniestro no es que aparezca un monstruo para matarte en una casa, ¿cierto? Lo siniestro es que algo que es familiar de pronto se vuelve extraño. Eso es lo más siniestro para Freud. Entonces, por eso, si uno ve las películas de terror, muchas veces las cosas que dan miedo son cosas cotidianas que se vuelven diabólicas, por decirlo, el muñeco diabólico, Annabelle, o pueden ser objetos también, una caja que empiezan a salir cosas, y el caso típico de las casas embrujadas, porque no es un hotel embrujado, bueno, a veces tal vez puede haber un hotel embrujado, pero no es una, no sé, estación de servicio embrujada, un parque de diversiones embrujado. Lo embrujado es la casa, ¿no? Que se supone que es el lugar donde tú deberías estar seguro, el lugar que más conoces, el lugar, ¿cierto?, que te da confianza, y sin embargo que ese lugar te traicione o ese lugar se ponga peligroso es lo que da mucho miedo, ¿no? Y por eso está ese género que es como la invasión de la casa. Hay tantas películas que tratan sobre una casa que es invadida por fuerzas, como la casa no es capaz de mantener afuera el peligro, ¿no? La familia no es capaz de protegerse, y eso es lo que da mucho miedo. Después hay muchas, hay versiones de Italia, de muchos países. Otra que fue muy famosa es una miniserie que hubo para la BBC en Inglaterra, y también otras adaptaciones más recientes, o sea, algunas no tan recientes, la Jane Eyre de Zeffirelli, del director que es muy famoso por también su adaptación de Romeo y Julieta, donde tenemos a William Hart, que murió hace muy poquito, ¿cierto? Creo. Y Charlotte Gainsbourg como Jane. Luego otra serie de la BBC, que tuvo críticas mixtas, y por último la última versión, que es la que tú decías del 2011, Jane Eyre, donde tenemos como el señor Rochester a Michael Fassbender, ¿no? Magneto de los X-Men, Claro. entre otros muchos roles que recordaremos, ¿no? Pero hay muchas adaptaciones, y lo interesante, dicen quienes las han visto todas, es ver cómo cada versión va destacando ciertas cosas. Por ejemplo, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que si vemos los afiches de todas estas producciones, en todas salen los dos, ¿no? O sea, sale la figura, ¿cierto? Él y ella, como si la novela fuera una historia de amor, o que solo fuera el romance, la relación entre estos dos personajes, cuando lo que tenemos es más un triángulo amoroso con un ser muy extraño, ¿no? Y donde también la casa juega un papel importante. En ese sentido, la única que algo trae eso es el póster de Zeffirelli, donde tenemos a la pareja y abajo vemos la casa, ¿no? Algo nos trae. Pero todos los demás podría ser el póster de una novela romántica, donde el centro fuera el romance, pero acá la novela es mucho más compleja. Habla de la subjetividad de este personaje femenino, cómo se empodera, si pensamos usando los como verbos actuales que se usan. Tenemos el tema de esta mujer encerrada, que también se ha interpretado de distintas maneras, o sea, para alguna gente, pobrecito este hombre que se casó con esta mujer que se volvió loca, pero luego autoras más recientes o posteriores a Charlotte Brontë fueron cuestionando esa figura, y una de las más importantes, que de hecho era otra novela que yo quería leer en este club, pero
hubo que reducirse porque había muchas cosas que queríamos leer. Es una adaptación que es un libro, una novela que se llama Ancho Mar de los Sargazos en español, en inglés es White Sargasso Sea, de la autora que se llama Jean Rhys. Y Jean Rhys es una escritora que nació en Dominica y que luego se fue a vivir a Europa, vivió en Inglaterra, vivió en París muchísimo tiempo, y ella cuando leyó Jane Eyre quedó muy enojada porque no le gustó la representación de esta figura que venía de las colonias, ¿cierto? Esta mujer que nos explica Rochester que se casó con ella en las colonias, ¿cierto? En las Indias, los West Indies, en Jamaica, Dominica, en las islas, y que él se casa con ella y se vuelve loca y se la trae, ¿no? Esa es como la historia que nos cuenta Jane Eyre. Pero cuando Jean Rhys la lee, dice, no creo, ¿no? Esa es una lectura muy imperialista que está fijando la mirada en este hombre blanco pobrecito que le pasó esto, cuando probablemente pasaron más cosas que eso. Hay relaciones de poder de las que no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Y lo que hace Jean Rhys en esta novela, que es muy breve y se las recomiendo muchísimo, es que hace una relectura de Bertha Mason porque escribe una precuela de Jane Eyre, ¿cierto? Entonces cuenta la historia de antes, o sea, cuenta la infancia de esta mujer, que de hecho no se llama Bertha Mason, se llamaba Antoinette, y ella es una niña que sufre mucho, vive solo con su madre, se le quema la casa, se le muere el hermano, la mamá se vuelve loca, le pasan todos los eventos traumáticos que se puedan pensar, pero ella viene de una familia que igual algo de dinero tiene, y en un minuto la casan con el señor Rochester, ¿no? Y el señor Rochester se casa con ella por interés, porque él era un hermano de muchos en una familia, no iba a quedar dinero para él de la herencia cuando muriera su padre, y un poco se ve obligado a casarse con esta mujer de buen pasar en estas colonias británicas. Y cuando está con ella, uno lee la novela y ve la tensión, hay mucha pasión, hay atracción, pero no se llevan bien, él siente que hay algo malo en ella tampoco se siente cómoda con él, hay una relación muy tensa, muy abusiva psicológicamente, y en algún momento, y está el rumor de que se puede volver loca, porque su madre se volvió loca, entonces va a repetir el destino de su madre, entonces empiezan todos los rumores, y él ya no está tan contento de estar casado con esta mujer, y decide llevársela contra su voluntad a Inglaterra. O sea, cuando la mete en el barco dopada, ella no se da cuenta y despierta encerrada en el ático de esta casa y no puede salir, ¿no? Entonces uno piensa, chuta, o sea, si a ti te llevan así, te duermen y contra tu voluntad te llevan a otro país donde estás, no es que te llevan para soltarte, llevan y te encierran, no te explican nada, le han dicho a todos los sirvientes que estás loca, y entonces por supuesto todo lo que tú dices no le prestan atención. O sea, uno empieza a entender de a dónde viene esa rabia, ¿cierto? ¿De dónde viene esa rabia de esta mujer? ¿Por qué quiere quemarlo todo? ¿No? ¿Por qué ataca al señor Mason, que es de su familia y es uno de los cómplices de este rapto o de este secuestro? Entonces empezamos a entender en esta precuela cómo fue que llegó a aparecer este personaje, de dónde llegó esa locura y cómo esa locura no tiene que ver con el personaje femenino, sino con una violencia que fue ejercida sobre ella, ¿no? Entonces empezamos a ver esos rastros y ya no nos cae aún menos bien este caballero, ¿cierto? Y fue una manera de recuperar esta figura y darle su lugar en la historia de la literatura, ¿no? Decir, que no nos quedemos con el estigma, y de ahí viene la mirada postcolonial, ¿cierto? De fijarse, ok, pero el señor Rochester era parte del imperio, entonces mirar esas relaciones de poder, no es un matrimonio normal entre dos personas, hay un montón de otras cosas que considerar, y de ahí viene también la lectura de Spivak, ¿no? La lectura desde la poscolonia y de fijarse en eso. Entonces, este monstruo, que en la novela de Charlotte Brontë viene de estos territorios poco civilizados, ¿cierto? En estos territorios poco civilizados donde vive gente salvaje, entonces trajimos a este salvaje al imperio y lo quema todo. Entonces, como esa lectura, Jean Rhys dice, perdón, no.
No, o sea, no es que, no, o sea, no es la mujer loca que viene desde el tercer mundo, o sea, no que viene de las colonias. Acá hay otras cosas. Acá también está la influencia de esta violencia que viene desde el conquistador o que viene de este personaje. Entonces, con él viene el embrujo de la casa, no con la presencia de Berta, ¿no? Para estas nuevas lecturas que se le ha dado y que se le ha dado a partir de esa nueva reescritura que hizo Jean Rhys. Bueno, la próxima sesión, perdón que quedó con 2S, se me puso en inglés. La próxima sesión es el 20 de abril, vamos a leer La maldición de Hill House, que es una novela del 70 por ahí, de la escritora norteamericana Shirley Jackson. Es una novela que en su minuto le fue bien, pero no fue una escritora que quedó medio oculta durante varios años hasta que se la empezó a recuperar. Hay una película también sobre esta novela, pero una de las cosas que apareció en el último tiempo fue una serie en Netflix, que más que una adaptación es una transformación, porque se cambia mucho, 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 mucho la historia, así que si piensan, voy a verme la serie en vez de leer el libro, pueden hacerlo, por supuesto, tienen la libertad de hacer lo que ustedes quieran con sus vidas, pero no es la novela tal cual. De hecho, por ejemplo, hay un personaje que se llama Shirley, que no existe en la novela, pero que tiene que ver con la escritora Shirley Jackson que escribió esta novela. Y me gusta mucho este póster porque muestra esta cara y arriba viene la casa, ¿no? Entonces, haciendo también la relación entre la casa embrujada como una representación de la psiquis o la representación del estado mental de los personajes, ¿no? Como la cabeza de la mujer en este caso también, cosa que no me gusta tanto, pero representada como una casa embrujada. Para que vean una última coincidencia sobre Shirley Jackson, sobre la escritora, se escribió una novela, no es una biografía, hay una novela que tiene como personaje a Shirley Jackson con una historia de ficción que se llama Shirley, y esa novela se llevó al cine hace un par de años, que es el póster que ven ahí con la Elizabeth Moss, la famosa actriz que aparece en El cuento de la criada y otras series. Y Charlotte Brontë también tiene una novela, como les comentaba, que se llama Shirley, que no se trata de nada que ver con eso, pero nada, coincidencia de nombres para mantener la continuidad de esta historia. Así que nos vemos el 20 de abril y muchísimas gracias por estar aquí. Ahora vamos a dar paso a un par, muy poquitos, de comentarios y preguntas. Y si quedan más comentarios o preguntas, mi correo, que se me olvidó nuevamente anotarlo en la diapositiva, es mjnavia@uc.cl. Probablemente alguien, una hada mágica o duende mágico por ahí lo va a anotar en Ya, el ya está, si ya está quedan, anotado. por si quedan más preguntas. Así que no sé si Andrea nos va a dar un par de preguntas cortitas o comentarios En para esta terminar. oportunidad, María José, no nos pudo acompañar Ah, Andrea. perdón, Sí, no, perdón. no hay problema. Y ahí apareció tu correo electrónico. Nada más que hay bueno, hay muchas reflexiones con respecto al libro, algunas versiones también. Ujú. Eh, Saludan también mucho a Pedro, que le gustó la iniciativa de tener esta interpretación. Eh, y mira, una que me pareció interesante, que también en el libro yo lo vi, es que por qué en algunas partes de cuando se refieren a las ciudades o a algún lugar físico, geográfico, le colocan puntos suspensivos. Punto suspensivo. Claro, por ejemplo, estoy tratando de encontrarla acá, por ejemplo, dice, Capítulo. sí, dice, hola, tengo la edición de Penguin, es Andrea quien nos Ya. escribe. Tengo la edición de Penguin Clásicos y en varias partes, cuando menciona ciudades o lugares, tiene, por ejemplo, puntos suspensivos Chire, o los puntos suspensivos largos, por ejemplo, en la iglesia de... ¿Les pasa todo? Bueno, te digo, Andrea, a mí me pasa también, lo vi en mi libro y no entiendo cuál sería la finalidad de ponerlo así. O sea, yo creo, voy a corroborar esta información porque es mi intuición, no tengo certeza sobre esto, pero yo creo que es para no dar un lugar específico y real, Mm. eh, porque también Charlotte Brontë en otras novelas
inventaba ciudades, por ejemplo, inventaba países que uno sabía que quedaban, por ejemplo, que quedaban en Europa, que podían ser Bélgica, pero no se llamaban Bélgica, ¿no? Para que uno no proyectara cosas de la realidad allí. Entonces, a veces hacen eso porque en Inglaterra hay muchos lugares que se llaman Shire, ¿no? Como, Claro. entonces, así queda un poco el misterio del lugar exacto donde es y no se puede localizar, ¿no? Como para que uno no llegue con ideas preconcebidas de cómo es ese lugar, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces es por eso, en algunas novelas del siglo XIX y así, para proteger la identidad del lugar. Exactamente. Varios también nos comentaron acerca de, y nos hicieron el punto de las otras adaptaciones. Apareció por ahí varios comentarios de que también habían leído El ancho mar de los sargazos. ¡Qué bien! Sí, y Hay más, hay versiones de ciencia ficción, sí, hay un montón de versiones. que también por acá, mira, Sin González Leighton nos dice, un dato para los jóvenes lectores, existe el manga de Jane Eyre. Yo la verdad, eso sí que no lo sabía. Tampoco sabía, Es gracias. de Tsuneko Lee, de la editorial Norma. Es súper largo y no se salta nada de la historia, aunque sí la narrativa propia de Bronte. Bien, ahí está. No, genial, porque yo, claro, había visto y no las alcancé a poner en Novela gráfica había visto yo, había llegado hasta ahí. Sí, no, pero hay versiones, hay una versión que es contada por Adele, que es contada por la niñita que ella cuida, hay una que es de ciencia ficción, que tiene un nombre muy bonito, lo tenía anotado por acá, se llama Jenna Starborn, que es del 2002. La autora se llama Sharon Sheen. Y es una relectura de ciencia ficción de Jane Eyre. Y hay otra que se llama Jane Rochester, que es del 2002, que sigue la historia después de que se casa. Yo no he leído esas versiones más nuevas, pero encuentro muy interesante o sea, que sea una historia que se sigue escribiendo y que la siguen otras personas. Reinterpretando. Tengo muchas ganas de comprarme la de ciencia ficción. En cuanto se acabe esta sesión, la voy a encargar, a ver si la encuentro. Bueno. Y yo creo que eso sería, María José. Bueno, me sumo a tus agradecimientos, al tiempo dedicado, a tu generosidad también, como siempre, que se comparte en cada sesión. Y a los que están detrás del ecrán, pues, a Pablo, a Mariana, a Andrea, a Alfredo, a Mónica. Y nos vemos, como decías tú, el próximo miércoles, 20 de abril, con La maldición de Hill House. Sí. Nos Yo vemos también, en Sons. Pues. sí, perdón, yo también me aprovecho de despedir. Muchas gracias a Domingo, muchas gracias Pedro, que es nuestra primera vez aquí juntos. Espero que no haya sufrido mucho con nosotros. Ay, sí, yo Estamos también. aprendiendo, estamos en un proceso de aprendizaje. Y yo a veces me entusiasmo y hablo muy rápido, traté de hablar súper lento ahora para que todo pudiera ser mejor, ojalá que haya servido. Y muchas gracias a todos ustedes que se conectaron o a los que estén viendo este video luego en YouTube. En el futuro. En el futuro, en diferido. Como siempre, si alcanzamos a ver algunos aspectos de la novela, no se puede ahondar tanto como nos gustaría, serían muchísimas sesiones, pero es una invitación a que lo vuelvan a mirar, a que lo terminen de leer si no se lo alcanzaron a terminar, y que si les gustó también busquen las otras obras de Charlotte Brontë, o busquen el trabajo de sus otras hermanas, o bueno, sigan con nosotros acompañándonos en las siguientes sesiones del Club de Lectura. Muchísimas gracias a la biblioteca, a todos los duendes y hadas mágicos que están por ahí detrás de bambalinas, y por supuesto a Domingo Navarro, que es la elegancia personificada y la inteligencia en cada una de las sesiones. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos el 20 de abril. Exactamente. Chao, chao. Chao, chao.